Buenas queridos oyentes, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Hollywood Pod. Recordando siempre que vamos de la mano de la Universidad Audiovisual de Venezuela en la Cátedra Comprensión de las Audiencias, con el profesor Carlos Guzmán. Somos el Grupo 1, con la producción de Valeria Sebastiani y Verónica Brito, la locución de Valeria Sebastiani, Verónica Brito, Fabián Estaba y Gilberly da Silva, y en los controles de Fabián Estaba. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tenemos para nuestra charla de hoy? Bueno, yo la verdad quería conversar con ustedes cómo la pandemia del COVID-19 y el confinamiento obligó a las personas a pasar más tiempo en casa y muchos recurrieron a los videojuegos como entretenimiento, distracción y medio para conectarse con otras personas. Y como consecuencia, el sector de los videojuegos tuvo que enfrentar desafíos formidables y un aumento inédito en la demanda de los consumidores y las disrupciones. En todo el mundo, muchos comenzaron a buscar maneras seguras de mantenerse conectados con los demás, y el sector entero debió adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. A inicios de la cuarentena, el continente europeo registraba un aumento en ventas del 180% en Francia, 143% en España y 175% en Italia. Asimismo, durante el primer trimestre del 2020, en Estados Unidos, la venta de videojuegos alcanzó $9.580 millones, un aumento del 11% con respecto al año anterior, según NPD Group. Sí, de repente había muchísimas más personas que nunca jugando y haciendo streams de contenido de videojuegos, a lo que a su vez hacía que se incorporaran jugadores nuevos y personas que habían dejado de jugar en algún tiempo. Ese aumento en el interés aceleró algunos cambios, como la creciente popularidad de los videojuegos para celulares, y se alimentó de la expectativa en torno a ciertos títulos nuevos y al lanzamiento de consolas de última generación. Las empresas de videojuegos debieron ajustarse con rapidez a ese crecimiento nunca antes visto, cuyos efectos probablemente sigan afectando al sector durante años. También, cuando empezaron a instaurarse las medidas de confinamiento en todo el mundo, muchos buscaron conectarse con los demás jugando. Las interacciones sociales aumentaron no solo en videojuegos, sino también en las distintas plataformas y en numerosas comunidades online. Por ejemplo, en los sitios de streaming creció muchísimo la cantidad de personas que miran partidas y los nuevos grupos de Facebook relacionados con los videojuegos se duplicaron entre febrero y abril del 2020. Al igual que la cantidad de consumidores que se unieron a este tipo de grupos. Además, las aplicaciones más solicitadas son Discord y Twitch. Aunque son realmente similares, es muy importante porque está preparada para estar horas y horas con amigos hablando, jugando, haciendo streaming, alternando. Y eso, aunque cada uno está en un tema diferente, no se compara con Zoom o otras aplicaciones, y tampoco con una red social de la que vemos comúnmente, porque dan una sensación de realidad e interacción espectacular. Y es lo que están buscando hoy en día los consumidores de streaming. Sí, es que al final esas ya eran aplicaciones que estaban pensadas antes de la pandemia para generar una comunidad a distancia, acortando al máximo esa distancia y dando una experiencia de realidad absoluta. Y con el COVID todo esto se ha generalizado. Muchas veces se piensa en estos entornos como lugares que no son tan reales, como lo que pasa en estos espacios no tienen impacto en la vida afuera. La clásica dualidad de Internet y la llamada vida real, pero para entender estos son fenómenos que hay que ir más allá y ver que esta dualidad no es así. Lo que una persona vive en estas plataformas es muy real e influye en su vida de forma fundamental. Un joven puede llevar casi un año sin poder hacer vida con sus amigos de la forma clásica, pero aquí encuentran algo muy parecido con esos mismos amigos u otros. En gran medida, la solución ha consistido en recurrir a Internet para interactuar en redes sociales, disfrutar del streaming y visitar aplicaciones en línea. Por lo general, la gente ha estado interesada en entretenimiento, noticias, salud y educación. Con la pandemia, la tecnología se ha convertido en el proveedor por excelencia de tales rubros. Miren, aquí dice que, según Accenture, el programa de reuniones Zoom pasó de 10 millones
de participantes diarios en diciembre del 2019 a 200 millones en marzo del 2020. A inicios de abril de 2020 ya era la aplicación de negocios número 1 en iPhone en descargas diarias en 141 países. 3 meses antes lo era en uno solo. También los canales de televisión por cable son sustituidos cada vez más por servicios de streaming. Compañías como Netflix, Amazon Prime y Hulu son cada día más populares. Por ejemplo, en Disney Plus, cuando se estrenó, a las 24 horas alcanzó 5 millones de descargas. Según el portal App Annie, especializado en datos estadísticos sobre aplicaciones y sus respectivos mercados, el tiempo invertido en aplicaciones y juegos en Android aumentó un 20% a nivel mundial durante el primer trimestre del 2020. En ese mismo lapso, en China, el primer país en lidiar con el impacto del COVID-19, sus habitantes dedicaron en promedio 5 horas diarias a esas actividades. De enero a marzo del 2020, los consumidores gastaron 23.4 millardos de dólares en compras en línea, la cifra más alta de la historia. Hubo también 31 millardos de descarga de nuevas aplicaciones, un aumento del 15% con respecto al trimestre anterior. Cuando consideramos las aplicaciones por categoría, encontramos que los rubros, juegos, herramientas y entretenimiento obtuvieron la mayor cantidad de descargas en Google Play y iOS, aunque la categoría salud, educación y negocios también aumentaron de manera importante, así como Zoom, Hangout de Google y Microsoft Teams, debido al confinamiento tanto de adultos como de niños. En fin, hay todo un mundo allá afuera. ¿Y en Venezuela? Bueno, yo te puedo decir que los videojuegos son un gran negocio del que cada vez se benefician más personas. En Venezuela, ser videojugador se ha convertido en una alternativa muy atractiva debido a los bajos salarios del país. En Venezuela, los videojuegos se han abierto campo como fuente de ingresos, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la nación. Dependiendo del talento y las horas que se inviertan, los usuarios más destacados pueden generar al menos $200 mensuales en un país con los salarios más precarios del continente. Me imagino que eso ha disparado el furor por los videojuegos, no solo en jóvenes, sino también en algunos adultos que prefieren quedarse en casa luchando por monedas, dragones o armas digitales que luego podrán vender a otros jugadores que viven en el exterior. Pero también hay que considerar que para ganarlas se necesita talento y entre 8 y 10 horas frente al computador. Según la página de estadísticas de videojuegos, Play Counter, Venezuela es el segundo país del mundo, después de Filipinas, con más usuarios de Axie Infinity. Basado en la cría y enfrentamiento de mascotas digitales, estos animales virtuales son activos criptográficos, únicos e irrepetibles, que pueden ser vendidos a otros jugadores, aunque para entrar se necesita una inversión cercana a los $1.200. Hay quienes ofrecen lo que se conoce como becas. Yo he leído que las becas son como ayudas donde tú le das tu cuenta de videojuego a una persona que te la trabaje y se la paga entre un 20 a un 50% al mes de lo que produce la cuenta. Ajá, pero ¿qué pasa con la situación digital en Venezuela? ¿Qué me pueden decir de eso? En Venezuela, el 79.6% de una población de 28.57 millones de personas posee algún tipo de dispositivo como celulares, tabletas y laptops con conexión a Internet. El total de venezolanos conectados a Internet es de 20,57 millones, con 14 millones de perfiles activos en redes sociales, lo que representa el 49% de la población total. El último año, Venezuela presentó un crecimiento del 0,3%, sumando a 94 millones de personas nuevas. Sin embargo, la conexión de dispositivos móviles disminuyó un 2%, perdiendo 471.000 conexiones, y el número de usuarios de Internet aumentó un 0,3%, incorporando a 68.000 venezolanos. En Venezuela se mantienen activos 14 millones de perfiles en redes sociales, es decir, el 49% de la población. Hubo un incremento del 16.7%
más de 2 millones de usuarios en comparación con el año anterior. Es interesante porque pese a que Venezuela reporta una de las conexiones más lentas de Internet, posee a su vez uno de los mercados de redes sociales con mayor penetración en Latinoamérica, un 96%, o sea, uno de los 3.1 millones de personas. Las redes sociales significaron un 34.7% de todos los minutos online en Venezuela, con visitantes con una media de 8 horas, según el último informe de Comscore, siendo Facebook la más usada con 13 millones de usuarios alcanzados. El uso de redes sociales para campañas publicitarias y el comercio electrónico ha protagonizado el tráfico web y se ha convertido en un mercado atractivo para el acceso a bienes y servicios, el flujo de capitales virtuales y el intercambio económico con menores restricciones. ¡Wow! Esta charla estuvo interesante. ¡Qué buen episodio acabamos de tener! Pienso lo mismo, es impresionante cómo el COVID ha afectado a todos los sectores virtuales, ¿no? Sí, pero ya hoy toca despedirnos, chicas. No olviden seguir sincronizando aquí en Hollywood Pod. Esperamos sus comentarios y muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Nos despedimos.